Dios les bendiga poderosamente en esta hora. Quiero darles una palabra que Dios ha puesto en mi vida de una manera muy especial. Y Salmo 119 en el versículo 135 dice: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Otra versión dice: y enséñame tus caminos. Entonces, meditando en el propósito de nuestra vida, que es agradar a Dios, y que la meta principal de nuestra vida debe ser agradar a Dios. Entonces, hacer sonreír a Dios, que esta es mi pregunta para ustedes hoy. ¿Qué hace sonreír a Dios? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué hace sonreír a Dios? Entonces, pensando en qué hace sonreír a Dios, hay muchas maneras en las que nosotros podemos hacer sonreír a Dios. Hay muchas formas en las que Dios se puede complacer de nosotros. A unos le cantan, otros, predican, enseñan y sucesivamente. Hay muchas maneras en las que nosotros agradamos a Dios. Pero en esta tarde quiero darles una palabra que Dios ha puesto en mi vida y comenzando con un ejemplo bíblico, y es Noé. Es un ejemplo que la Biblia nos indica que fue un hombre que agradó a Dios en su época, aun cuando el mundo estaba en bancarrota moral, aunque el mundo estaba en desorden. Mas sin embargo, la Biblia afirma y dice que Noé fue un hombre que vivió agradando a Dios, que vivió una vida agradándole a Dios. Entonces, la Biblia también nos dice que Noé agradó a Dios y que Dios se había arrepentido de haber hecho al hombre. Pero Noé hizo sonreír a Dios con su vida, con sus actos, con todo lo que él hizo. Eso le agradó a Dios. Entonces, Dios comenzó con una familia. Dios volvió a comenzar con una familia. Es más, tú y yo estamos porque una familia decidió agradar a Dios. Una familia decidió no apartarse de Dios. Entonces, vean, la vida de Noé, a través de la vida de Noé, hoy podemos aprender 5 actos de adoración que hacen sonreír a Dios. 5 actos de adoración que eso le hacen sonreír a Dios. El número 1 es: Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Cuando lo amamos por encima de todo. Las escrituras nos afirman que Noé durante toda su vida cumplió fielmente la voluntad de Dios y disfrutó de una estrecha relación con Dios. Entonces, lo que Dios más desea hoy es tener una relación. La verdad más asombrosa hoy del universo es que nuestro Creador quiere estar en comunión con nosotros. Esto es sorprendente, que el Creador quiere tener relación con su creación. Vean, entonces, cuando nosotros hoy obedecemos a Dios, cuando nosotros vivimos para Dios, eso le deleita, en eso se deleita Dios. Entonces, porque Dios se deleita más en la obediencia que en los sacrificios. Dios se deleita más en la obediencia que en los sacrificios. La obediencia es mejor que 1000 sacrificios. La obediencia es mejor que lo que nosotros podemos dar. Entonces, vean esto. El Señor quiere que nosotros le amemos con todo nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros le obedezcamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. El punto número 2 es: Dios sonríe cuando confiamos completamente en Dios. Lo segundo que Noé hizo fue confiar en Dios, incluso cuando nada parecía sin sentido, incluso cuando nada tenía sentido. A predicar acerca de un diluvio, eso no tenía sentido porque nunca había llovido. La Biblia dice que Noé construyó un arca en plena tierra seca. Wow, esto es sorprendente, esto es poderoso poder ver, hermanos, de que construir un arca en tierra seca
eso no tenía sentido, pero más sin embargo, él confió en una palabra que Dios le había dado, que construyera un arca porque él enviaría un diluvio. Entonces, Noé podía haber dudado porque nunca había llovido. Lo segundo es que Noé podía haber dudado porque había mucha distancia del océano más cercano. O sea, Noé podía haber dudado en cómo reunir todos los animales y cuidar de ellos. Wow, pero confiar completamente en Dios significa tener fe en lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Wow, o sea, la confianza es un acto de adoración. La confianza es confiar completamente en Dios. O sea, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Wow! Esto es poderoso, hermano. Es más, en Hebreos se cita que Noé por la fe construyó un arca. O sea, en los héroes de la fe encontramos a Noé, un hombre que por la fe construyó un arca, que decidió agradar a Dios. Entonces, quiero que miremos el siguiente punto, y es: Dios sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos gratitud continua. O sea, Noé dice que después del diluvio, después de que salió del diluvio, lo primero que hizo fue, darle alabanza a Dios, darle gracias a Dios. Y Noé construyó un altar y sobre ese altar se ofreció sacrificio para Dios. Le manifestó gratitud, le manifestó una acción de gracia. Entonces, Dios sonríe cuando nosotros lo alabamos, cuando nosotros le manifestamos gratitud. Seamos nosotros agradecidos con Dios, seamos nosotros manifestadores de gratitud y de alabanza. Entonces, wow, Dios sonríe cuando, la siguiente es: Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. O sea, Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Vean, Dios le dio instrucciones a Noé. Dios le dio instrucciones y todas las habilidades que Dios le dio a Noé, Noé las usó para agradar a Dios. Hay unos que tienen habilidades para tocar, otros para cantar, otros para predicar, otros para enseñar. Y hay muchas habilidades, dones y talentos, pero todo eso usémoslo para que Dios se agrade de nosotros. Salmo 147, en el versículo 11, dice que Él se complace con los que le adoran y confían en su amor. Él se complace con los que confían en Dios. Entonces, Dios les bendiga poderosamente y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea para con sus vidas y para con sus hogares. Amén. Dios les bendiga.